El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Continuamos con nuestro estudio bíblico expositivo del capítulo 11 de Hebreos, en el que estamos profundizando en el importantísimo tema de la fe. En nuestro estudio anterior comenzamos por ver el panorama de esta carta para conocer su autor, su destinatario y su tema principal. El autor es desconocido para nosotros, pero por su alto contenido teológico y cristocéntrico, podemos ver cómo esta es una joya de la literatura bíblica inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, podemos estar completamente seguros que por su equidad con el resto de las Escrituras, nuestro autor principal es el Espíritu Santo de Dios. Su tema principal es exaltar a Jesucristo por sobre todas las cosas de la creación, por sobre todos los símbolos y ritos religiosos y por encima también de los patriarcas del Antiguo Testamento. Las palabras que más aparecen o que más destacan o sobresalen en esta carta son las palabras más, mayor, mejor y superior, que siempre aparecen en referencia con Jesucristo. Su destinatario son principalmente los hebreos, los judíos que habían creído en Jesús como su Mesías, que habían dejado su religión caducada del judaísmo y estaban sufriendo gran tribulación por causa de su fe en él. Por eso esta carta también es para todo verdadero creyente de todo tiempo que sufre persecuciones por poner su fe en Jesucristo y lucha apartándose del pecado de este mundo. Esta carta nos recuerda que nuestra fe en la justicia de Jesucristo no solamente es suficiente, sino eterna. Nos anima a servir y adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y nos reafirma en nuestra fe en Él, recordándonos que nuestra esperanza en Él es superior a cualquier tribulación que suframos por su causa. Por eso estamos estudiando este capítulo 11, porque es el famoso capítulo sobre la fe. Ahora, luego de esta introducción, hemos entrado a analizar el versículo 1 que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí solamente tratamos la definición de la fe y Dios nos dice que esta no es un sentimiento o una emoción fuerte, sino una convicción racional. La fe es entonces la total seguridad, certeza y pleno convencimiento de que existe lo que no se ve o es incierto, basado en aspectos reales, tangibles y comprobables de lo que sí se ve. Y Dios nos da esas evidencias firmes para creer y para confiar plenamente en Él. Su palabra escrita cuenta entonces con 7 pilares sólidos que la establecen como la verdad absoluta: la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, el Estado de Israel, el calendario y su unidad temática. La historia que tenemos en la Biblia está comprobada arqueológicamente. Los aspectos de la ciencia de los que habla la Biblia están comprobados también científicamente. Las profecías que están en la Biblia se han cumplido a lo largo de la historia. El Estado de Israel aún persiste, aún está en medio de nosotros, en nuestra sociedad, y es un claro testimonio de lo que habla la Biblia. El calendario arranca para nuestro tiempo a partir del año 0, que es el tiempo de la llegada de Cristo, y su unidad temática, es decir, la armonía que hay entre todos sus libros, mantiene intacta. Así que la fe en Dios o en Cristo nunca es ciega o es irracional, ya que es una certeza basada en argumentos comprobados como verdad. Nuestra razón se apoya en esas pruebas comprobables, y al llegar a los aspectos que no son comprobables, se ejerce la fe basados en la fidelidad ya demostrada. Pero permítame por favor demostrarlo, o veámoslo por favor con otro ejemplo. Un clavadista olímpico va confiadamente hasta el extremo del trampolín, en donde hace su acrobacia antes de su glorioso salto. En ese punto, la tabla del trampolín no es rígida sino flexible. Se dobla hacia abajo soportando el peso del atleta y da la impresión de inestabilidad. Y la razón principal por la que el atleta se apoya en ella con seguridad no es solo porque sabe que el material de la tabla es resistente, sino, atención, porque confía en su punto de apoyo firme que está al otro extremo de la tabla. Podríamos comparar los aspectos comprobables de nuestra vida
con esa base firme, y el resto de la tabla que queda al aire representarían los aspectos no demostrables, los cuales se sostienen del extremo firme y que está seguro de la tabla. La fe del atleta no se ejerce en el punto de apoyo, sino en el punto de la tabla donde no se ve el apoyo. Pero su confianza, la confianza de este atleta, radica en ese punto de apoyo. Y conforme éste sigue saltando una y otra vez consecutivamente, su confianza en el trampolín se va reafirmando. Pero si la base llegara a fallar, si por alguna cuestión la base llegara a desquebrajarse, aunque esa tabla sea muy flexible, se caerá cuando el atleta llegue al extremo de ella y entonces la fe o la confianza en esta se perderá por completo. Vamos a continuar con el versículo 1 que tiene una frase terrible, tremenda. Nos dice que la fe es certeza de lo que se espera. Esta frase es realmente aterradora porque es una moneda de dos caras. Es una navaja de doble filo. Muchos están seguros de lo que creen. Evangélicos, calvinistas, pentecostales, católicos, mormones, testigos de Jehová, luteranos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas. Todos están seguros de estar en lo correcto y están confiados en que recibirán lo que esperan después de esta vida terrenal. La vida eterna espiritual para algunos, o estar en la presencia de Dios, o alcanzar el nirvana, ese nivel máximo de espiritualidad. Pero si esa fe no está apoyada en la verdad, al final de sus vidas, es decir, al llegar al extremo del trampolín, recibirán una condenación que no esperaban y para entonces será demasiado tarde. Caerán al abismo eterno en lugar de saltar a la gloria eterna. ¿Qué esperanza tenemos todos nosotros? Pues solamente que haya alguien que nos alerte de nuestra fe para revisar la base de ese trampolín antes de que nosotros vayamos a hacer el salto. Como lo dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso el Dios de verdad nos da su verdad escrita para que la conozcamos y confiemos en ella, el Evangelio. Cuando nos enfrentamos al Evangelio de Cristo y a su palabra, sucede que todo eso que considerábamos como verdadero es contrastado con la verdad absoluta de Dios. Y al ser esa verdad entendida por nuestra razón que demanda lo comprobable, podemos darle la espalda a todos esos pensamientos, a esas doctrinas y a esas tradiciones religiosas erradas para apropiarnos o aferrarnos de la única verdad y tomar un nuevo camino. Es decir, subirnos al trampolín correcto. A eso es a lo que la Biblia llama conversión. Pero el versículo 1 infiere otro aspecto teológico más que es muy pero muy importante. Preste atención, por favor. Y este es que la Biblia nos dice que la fe es de todos. Sí, señor, la fe es de todos. Note que el pasaje no dice que la fe sea solamente para los que se van a salvar, o para algunos pocos escogidos voluntariamente y a dedo por Dios, como acostumbran a asegurar los calvinistas reformados. Si ya hemos dicho que la fe es seguridad y convicción total de algo que no se ve, y si ya hemos entendido que esa seguridad se afirma en esos aspectos objetivos comprobables y demostrables, entonces es necesario que los hombres tengan dentro de sí mismo lo necesario para ejercer la fe, y eso es lo que precisamente este pasaje enfatiza de manera inferencial, que la fe es un don de Dios en todos los hombres. El pasaje menciona la fe en singular, en primer lugar porque este es un aspecto único y singular de la vida humana. Es la facultad de poder creer o confiar en algo o en alguien basados en la razón. Ese es uno de los dones maravillosos con los que Dios ha dotado a la humanidad para que así podamos conocerle y luego seguirle voluntariamente para tener una relación de pacto eterno con Él, nuestro Creador. Y en segundo lugar, el pasaje menciona la fe en singular porque, tratándose de la redención del hombre, existe solamente una única manera en la que se llega a formar parte de esta relación de pacto con Dios, depositando nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz a nuestro favor.
Eso quiere decir que existe solamente un único punto de apoyo correcto para una fe salvadora. Todo lo demás entonces será una fe errada o será una fe a medias. Preguntémonos, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? Analicemos en este momento en dónde está depositada nuestra fe. ¿Cuáles son los factores demostrables y comprobables que nos dicen que tenemos una fe verdadera? Eso es lo que Dios nos llama a evaluar antes de que sea demasiado tarde. Y la razón de esto es porque todos los seres humanos tenemos de forma innata el don del razonamiento para poder entender el Evangelio, el don de la fe para poder creer el Evangelio y el don del libre albedrío para elegir por nosotros mismos el Evangelio, tal y como Dios se lo demanda a los hombres siempre. Como siempre lo hemos dicho y lo hemos visto, el Señor Jesucristo predicó el Evangelio en Marcos 1:15 anunciando: arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 también dice algo muy interesante. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, dice el Señor, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Nuevamente, el Señor está llamando a los hombres a que elijan la salvación que Él les ha brindado. O también como lo conocemos en Juan capítulo 3 versículo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El hombre es quien decide en quién creer. Siempre hay fe, mis amados hermanos, siempre hay fe. Todos los hombres tienen fe porque esta es una función que se ejerce en el alma del hombre y no en su espíritu. El espíritu es un santuario que está vacío dentro del hombre, vacío del Espíritu Santo de Dios en los inconversos. Por eso es que se le llama al hombre que está muerto espiritualmente. Pero la fe se ejerce con la razón y con la voluntad, y todas estas radican en el alma del hombre. Y el alma está viva. Aún hasta una persona incrédula en Dios y en Cristo puede arrepentirse de cualquier otra cosa en su vida cotidiana. Mantiene constantemente efectuando o ejecutando la fe. Una persona que no cree en Dios y que no cree en Cristo puede arrepentirse de una mala alimentación, por ejemplo. Puede arrepentirse de consumir drogas y decidir dejarlas. Puede arrepentirse de fumar o beber mucho alcohol y darle la espalda a eso. Puede arrepentirse de seguir malas amistades, puede arrepentirse de ir por un camino errado y tomar el camino correcto, o puede arrepentirse de seguir a un líder político inadecuado. Todo el tiempo se está ejercitando y ejerciendo la fe, y todo el tiempo se está ejerciendo la voluntad. Eso lo hace porque su alma está viva y en ella están también la razón y la voluntad. Y eso mismo puede hacer cuando la persona escucha y entiende el Evangelio. También puede arrepentirse de sus pecados, de su impiedad para creer en Dios y aferrarse en el Señor y en su palabra. Y entonces Dios le va a dar su espíritu para que venga a morar en el espíritu del hombre. De no ser así, sería absurdo que Dios siempre les pida a los hombres hacer algo que estos no tuvieran la posibilidad de hacer. Hacer algo que ellos estuvieran imposibilitados para hacer. Si Dios, por un lado, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4, pero a la vez, por el otro lado, les niega a los hombres la facultad para entender, creer y elegir, arrepentirse, y luego entonces condena eternamente a los hombres por no haberse arrepentido, ¿no creen ustedes que eso sería una burla de su mismo carácter y de su palabra? Dios no es así. Escucha, la gracia de Dios es la decisión libre de Dios de proveerle salvación completa al hombre. Y la fe es la decisión libre del hombre de escoger apropiarse de esa salvación que Dios le ha provisto. Nuevamente, la gracia es la decisión libre de Dios de proveerle salvación completa al hombre. Él es el autor y ejecutor de la salvación. En su voluntad Dios decidió darle salvación a los hombres y ejecutó, llevó a cabo esa salvación.
pero a la vez también le provee al hombre el don de la fe, la capacidad para entender, creer y decidir, y esa fe es la decisión libre del hombre de escoger apropiarse de esa salvación que ya está 100% efectuada por Dios y que Dios le provee. Siempre hay fe y todos los hombres tienen fe. La cuestión es que para unos será una fe errada porque estará apoyada en lo que es errado. Para otros será una fe a medias porque no estará del todo correcta. Y para otros será una fe verdadera porque estará basada en la verdad absoluta de Dios. No existe tal cosa como una verdad relativa y que cada uno tiene su propia verdad. Existe una verdad absoluta. Solo hay una verdad absoluta y esa nos la da Dios en su palabra escrita, que nos da evidencias claras para que tengamos toda la convicción y la seguridad de que existe ese reino de gozo y felicidad completa en su presencia y que también existe ese lugar de terror, de dolor, de horror y de tormento perpetuo que Él menciona muchas más veces de lo que menciona su reino de los cielos y que aún nosotros no hemos visto. Nuevamente la pregunta. Reflexionemos en esto. ¿A cuál de estos dos lugares vas a ir, aunque ahora no los veas? Por eso este tiempo en la tierra, mis estimados hermanos y mis queridos jóvenes, este tiempo en la tierra no es para centrarlo en vivir la buena vida. No es para centrarlo en los viajes a los lugares paradisíacos, para trabajar y trabajar buscando el dinero, para tener una lujosa casa, para llenarse de hijos, para buscar los títulos académicos, el éxito, la gloria humana, la aprobación de los hombres. Este corto lapso de tiempo es el tiempo de la paciencia de Dios para que preparemos nuestra alma para el más allá que ahora no vemos, pero que será eterno. Este es el tiempo para que, por medio del Evangelio, aseguremos nuestra vida eterna con Él en su reino, y entonces sí, luego de haber asegurado nuestra eternidad, luego de tener vida espiritual con Él, si queremos, podemos y el Señor nos lo permite, entonces sí, trabajar, prosperar, casarse, tener hijos, viajar, conocer el mundo, disfrutar de la vida y sobre todo disfrutar de la vida eterna que ya comienza desde el mismo instante que adquirimos la salvación, al apropiarnos de la justicia efectuada por Dios sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque de lo contrario, de no ser así, si no hemos sido reconciliados con Dios, de nada nos servirá todos nuestros esfuerzos por obtener dinero, placer, diversiones en este corto tiempo de vida terrenal. Si usted no es limpiado de sus pecados y reconciliado con Dios en este tiempo, todo ese gozo de este cielo terrenal, todo ese gozo de este cielo que ha logrado en esta vida, será insignificante porque se esfumará en el primer instante en el que sea lanzado al lago de fuego por la eternidad. Y asimismo, en el sentido contrario, si usted se arrepiente de sus pecados y se apropia del Evangelio en este instante, entonces todo ese llanto, toda esa tristeza, toda esa amargura, sufrimiento, toda esa desdicha que haya vivido a lo largo de su corta vida en la tierra, se esfumarán en un instante cuando entre al reino de los cielos para pasar la eternidad junto al Señor. ¿No le parece maravilloso? Y es que todas esas cosas que los hombres buscan con afán, trabajo, dinero, prestigio, pareja, hijos, familia, prosperidad, éxito, gloria, sueño americano o sueño europeo, todo eso y más, es lo que distrae a la gente para que no se prepare para la eternidad. No pase por alto eso. La muerte le puede llegar en cualquier momento y de forma repentina. Por eso es que lo primero que el Señor nos dice que usted y yo debemos buscar, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia que se tiene con el Evangelio. Este versículo 1 es para temblar, mis hermanos, porque si lo analizamos con cuidado, el texto nos dice a todos que con toda seguridad cada uno recibirá lo que merece en ese seguro, más allá. El convertido y salvo recibirá lo que le espera por haber sido justificado por Dios, salvación eterna.
Y del mismo modo el inconverso también recibirá lo que merece, la condenación eterna. Y ni se le ocurra, por favor, si ha pensado en hacerlo, ni se le ocurra, por favor, suicidarse, porque lo que le esperará en el más allá será infinitamente peor y más terrible que lo que esté viviendo ahora y por lo que quiera quitarse la vida. Es más, no solamente se llevará la terrible sorpresa de que eso que le espera es peor que esta vida, sino que allí ya no podrá suicidarse nuevamente para detener o para escapar de ese terror eterno. Así que por favor piénselo. Prefiero turbarlo ahora para que lleno de terror proceda al llamado de salvación y no decirle mentiras para que se quede cómodo en su estado perdido y luego sufra el castigo eterno. Ahora pasemos al versículo 2, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí nos está diciendo que todo el que tiene fe demostrará esa fe por medio de sus acciones. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo también de otra forma en Lucas capítulo 6. Al árbol se lo conoce por sus frutos. El árbol malo dará malos frutos y el árbol bueno dará buenos frutos. Las palabras, las acciones y el comportamiento de una persona es lo que manifestará de forma pública qué es lo que cree, en dónde tiene depositada su fe o, dicho de otra manera, demostrará si su fe es errada, a medias o es verdadera. Quien realmente ha creído a la legítima verdad de Dios y lo ha hecho de la forma correcta, tiene que dar un testimonio o mostrar las evidencias claras de esa fe. Así que preguntémonos una vez más, ¿qué testimonio es el que estamos dando de nuestra fe? ¿Qué testimonio le dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué testimonio le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿Es nuestro testimonio una muestra de fe verdadera? La palabra de Dios menciona aquí que hubo hombres en la antigüedad que dejaron un testimonio evidente y claro de haber creído realmente a la verdad de Dios. A estas personas las va a nombrar enseguida y nos dirá qué fue lo que hicieron que demostró su verdadera fe. Pero eso lo veremos más adelante. Dios nos deja aquí un referente irrefutable para que las generaciones posteriores no tengan una fe subjetiva, sino objetiva. Recordemos nuevamente estos dos conceptos. Algo objetivo es aquello que puede ser comprobado por la ciencia o la historia a través de la arqueología. Es algo que está basado en pruebas y resultados fieles y por eso carece de dudas. Mientras que por el contrario, algo subjetivo es aquello que carece de estas evidencias probadas y científicas y que su resultado varía según la opinión de cada persona basado en su propia perspectiva de las cosas. Y no se trata de que lo subjetivo sea malo, simplemente que no es un fundamento sólido porque no tiene el peso de poder ser demostrable. Por eso el autor de Hebreos pasa ahora a dejarnos más evidencias comprobables que nos demuestran la fidelidad de la palabra de Dios y lo hace mencionando algunas personas importantes de la antigüedad cuyas obras demuestran que tenían una fe verdadera. Y es que piensen esto, por favor. Cuando una persona muere, también deja registrado en este mundo su mal testimonio, sus errores y su doctrina falsa para las generaciones futuras. Si estas generaciones siguen ese legado, seguirán bajo sus beneficios o bajo sus consecuencias condenables. Volvemos a preguntarnos, ¿qué testimonio o qué ideal estamos siguiendo? Y tratándose del ámbito espiritual, no solo una doctrina falsa, un mensaje falso y un mal testimonio han de perjudicar a los hombres en el tiempo presente, sino que también hará prolongar y lamentablemente perdurar esa condena a las generaciones futuras y eso se lo cargará Dios a la cuenta de estas personas. Hay de estos falsos predicadores, hay de estos falsos maestros. Cuando Dios le dejó su ley a su pueblo, Él les estableció en Deuteronomio capítulo 6 que esta era para ellos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos a lo largo de todos los días de su vida y para que su vida sea bendecida y prosperada. Piensen esto, por favor. Los mandamientos fueron dados para que el hombre recibiera beneficios por seguir esas instrucciones, no para que obtuvieran salvación. Nunca en el Antiguo Testamento Dios les prometió una salvación a través del cumplimiento de los mandamientos.
Dios siempre les prometió salvación a través de los sacrificios propiciatorios que estaban en reemplazo de sus pecados. Pero Dios sí les dijo que si cumplían con sus mandamientos, les traerían bendición. Porque los mandamientos son las normas de Dios que nos van a ayudar a nosotros a tener un estilo de vida ordenado, adecuado, que va a ser bueno para nosotros. Miren por un momento lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios siempre tenía que estar presente en ellos. Esas promesas de Dios y esa ley de Dios tenía que ser transferida de padre a hijo por generación tras generación. Y ellos tenían que recordarla y grabarla en su corazón y tenían que obedecerla para que de esa manera fueran bendecidos. Ahora, por favor, quiero que piense en esto. De seguro usted también habrá jugado la tan conocida dinámica del teléfono roto, ¿no es cierto? ¿Lo recuerda? Una fila de personas donde la primera persona recibe una frase y luego esta pasa de oído en oído hasta que llega la última persona, la cual ya tiene una frase totalmente diferente. En el transcurso solamente de pasar un mensaje de una a tal vez 5 o 10 personas, el mensaje se ha distorsionado. Por favor, compare eso con la Biblia. Por el contrario, y en contraste con la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, tenemos una recopilación de más de 30 cartas escritas a lo largo de 1600 años por más de 40 autores, todos procedentes de 3 diferentes continentes y en 3 diferentes idiomas: hebreo, griego y arameo. Escritores que muchos de ellos no vivieron en el mismo tiempo ni en el mismo lugar. Y tenemos juntos todos estos libros perfectamente armonizados, el uno con el otro y de forma cronológica perfecta, que se centra en una sola persona, Jesucristo. Y eso no es todo. Hay algo que supera esa unidad temática. Esta recopilación cuenta con más de 300 predicciones centradas todas en Jesucristo, más de 300 profecías concentradas dirigidas a Él. Y luego de 2000 años de haber sido escritos todos estos libros, viene Jesús y cumple con todas las 300 profecías por completo. Las probabilidades de que esto se cumpliera por pura casualidad quedan descartadas por el matemático y astrónomo Peter Stoner, quien calculó estas probabilidades en 1958. El doctor Stoner nos dice, atención a esto, las posibilidades de que cualquier hombre en la Tierra pudiera haber cumplido solamente con 8 de esas 300 profecías, 8 de esas 300 profecías, las probabilidades es de 1 en 10 a la 17. Para ayudarnos a entenderlo, eso es tanto como poner un electrón en el espacio, luego taparle los ojos a una persona y pedirle que le apunte con algo y que le dispare y que lo acierte a la primera. Esas son las posibilidades de que una sola persona cumpla con 8 de esas profecías. Y Jesucristo las cumplió todas ellas, todas. Ese es el factor racional donde se apoya nuestra fe. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mis amados, el lucero de la mañana ha llegado a nuestras vidas. Nuestro sol de justicia ha renacido, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros entonces ahora tenemos una seguridad aún mayor, porque muchos de estos hombres que escribieron estas profecías en el Antiguo Testamento no llegaron a ver la profecía cumplida. Tuvieron fe en esas profecías, tuvieron fe en que eso se habría de cumplir. Y eso es lo que nos va a decir a continuación, más adelante, cuando empecemos a mirar estos personajes que por la fe dieron testimonio de esa fe. Mientras que nosotros, por el contrario,
No solamente tenemos las evidencias del Antiguo Testamento, sino que ahora ya sabemos sobre quién se ejercen y sobre quién se lleva a cabo todas esas profecías que estos hombres veían como si fuera solamente una sombra de una figura que no sabían de quién iba a ser. Así como nosotros creemos en la ciencia cuando nos dice que existe un microcosmos de células, moléculas, microorganismos y átomos que no se pueden ver a simple vista con nuestros ojos, lo hacemos solamente gracias a la tecnología que ha ido avanzando. Asimismo, Dios en su palabra nos informa que más allá de nuestros ojos hay dos lugares verdaderos donde los hombres pasarán la eternidad, el reino de los cielos o el lago de fuego en el infierno. Sería absurdo que teniendo el elemento tangible, el elemento sustancial, el elemento objetivo que nos lleva a la verdad de poder creer que existe un microcosmos, de poder creer que hay células, moléculas, átomos, sería absurdo que teniendo este elemento nosotros persistiéramos en decir que tales cosas no existen. ¿No es cierto? A eso se le llama ser necio. De la misma forma, Dios nos da evidencias en su palabra de todas las cosas que son comprobables de forma arqueológica, histórica, científica, biológica, para que nosotros podamos creer en él. La pregunta: ¿a cuál de esos reinos vamos a ir nosotros? ¿Qué testimonio de fe estamos dando? Mis hermanos, este versículo 2 nos está diciendo que lo que somos y decimos ahora afectará no solamente al presente en el que estamos, sino que también afectará a las generaciones futuras también. Tal y como lo hicieron estos hombres y mujeres de Dios de la antigüedad, que nos dejaron su doctrina y nos dejaron su conducta ejemplar. Por eso es que hay que conocer bien la verdad de Dios. Por eso hay que estudiarla con intensidad y con todo temor y con todo temblor, para así poder predicarla luego con todo detalle y con el mismo fervor. Nuestro buen testimonio fuera del templo, dentro de casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en todo lugar y con toda persona, será una evidencia clara de una fe verdadera. Y de la misma manera, no solamente debemos mirar qué clase de testimonio estamos dando cada uno de nosotros, sino que también debemos ver qué clase de testimonio está dando nuestro líder, nuestro pastor. Si su pastor o si su líder no está dando un testimonio correcto y tampoco está predicando la verdad correctamente, usted tiene el deber de marcharse de ese lugar, o de lo contrario será cómplice con su propio pecado, con ese pecado de ese pastor. Es preferible que usted se quede en casa leyendo su Biblia y estudiando de ella, a que se congregue en lugares donde no se está predicando la palabra de Dios y donde en lugar de predicarse la verdad se está predicando apostasía. Este pasaje nos dice que la fe y las obras van de la mano, mis hermanos. Y también lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículos 14 al 26. De la misma manera, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? La respuesta inmediata a esa pregunta de Santiago es un rotundo no. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parafraseado, dicho de otra manera, muéstrame tus obras y yo veré cuál es tu fe. ¿Qué sentido tiene que usted diga que tiene fe si no tiene un correcto comportamiento o un testimonio que vaya de la mano con esa fe que usted dice tener? Esa fe no podrá salvarle porque es una fe falsa e infructuosa, es una fe que no tiene frutos. Así entonces, mis hermanos, ya sabemos lo que es la fe. La total seguridad de llegar a recibir lo que se espera y el pleno convencimiento de que existe lo que no se ve. Y sabemos que esa fe verdadera tiene que dar fruto, un testimonio que pruebe su realidad. Nuevamente, ¿en dónde está depositada nuestra fe? ¿Qué testimonio estamos dando de esa fe? Eso es por ahora lo que el Señor nos ha mostrado y tenemos una gran responsabilidad ante lo que Dios nos está revelando hoy. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir por fe y a ser fortalecidos en la verdad de su palabra. Oremos.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.